¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, acá estamos con un nuevo video, continuando con la saga, si se quiere, de las reflexiones espirituales que tienen mucho que ver con tu yo superior, con tu inmanencia, con tu psicología profunda. Me preguntaban el otro día, en una de las preguntas era cómo eliminar el yo erróneo o el ego. Me sorprendí con la pregunta y dije, hay que explicar cómo eliminarlo. La verdad es que no tenés que eliminar el ego, no tenés que eliminar ese yo erróneo, porque ¿cómo vas a hacer para eliminar el yo? ¿Cómo el yo va a eliminar el yo? Si te pones a luchar y a querer eliminar tu yo erróneo, te vas a encontrar en un conflicto y un enfrentamiento que difícilmente puedas ganar, por decir así, ganar. Acá no se gana ni se pierde. Por lo tanto, luchar contra el yo erróneo es una batalla casi eh, imposible. Es como Don Quijote y Sancho Panza. Lo que sí hay que hacer, y eso es importante, y es así como el yo erróneo se empieza a retirar, es reconocerlo, observarlo y permanecer ahí. Y la verdad que haciendo eso ya vas a estar cumpliendo y ya vas a estar haciendo lo que tenés que hacer para estar ahí. Lo demás es confianza. Lo demás es fluir. Todo sentimiento que sea yo tiene que ser observado. Uno tiene que permanecer ahí para darse cuenta cuál es el yo, qué yo, por qué yo, quién es yo. Con esto y con la práctica paulatina se va a ir retirando. Yo sigo con mi mate. Entonces, luchar contra el yo erróneo es luchar contra vos. Y no tiene sentido. La verdad es que uno tiene que reconocer que uno ya es. Que uno ya es lo que es. Que uno ya está hecho. Que uno ya está realizado. Y cuando uno quiere luchar contra el ego, contra el yo erróneo, lo que hace es dejar de reconocer esa realización. Termina poniendo atención, absoluta atención en esa lucha y deja de reconocer lo que ya es, porque vos ya sos. Es como pelear contra los síntomas. Es como cuando tenés síntomas, tenés pensamientos, tenés sentimientos, tenés sensaciones y peleás contra esas sensaciones, te enfrentás a las sensaciones. ¿Qué pasa con el ego en esa situación, en esa circunstancia? Dejas de ver la realidad de tu sensación, porque tu sensación no es, vos crees que esa es una realidad, pero no es la realidad de la sensación. Estás sintiendo, claro que estás sintiendo, pero ¿qué? ¿Alguna vez te planteaste qué es lo que siento?
Y esto va para cualquier cosa que tengas. Fobia, fobia social. Vamos a suponer que tenés fobia social o fobia impulsiva. ¿Qué es lo que realmente tengo? ¿Es una realidad? ¿Es realmente miedo a la gente? Mira, pensá bien esto. Mira cómo el ego te engaña y no es necesario luchar contra el ego, sino estar presente, estar ahí, observarlo. Si tu miedo es a la gente, fobia social, si tu miedo es miedo a volar, si tu miedo es miedo a trabajar, cualquier miedo que represente tu mente en algo es una mentira. Si cerrás los ojos y observás cuál es el real miedo, el verdadero miedo, es el mismo miedo, es el miedo en sí. No le tenés miedo a volar, no le tenés miedo a la gente, no le tenés miedo a lo que fuese. Le tenés miedo al miedo, porque el miedo se expresa en el cuerpo con síntomas, con sensaciones desagradables. Entonces, ¿cómo hace el ego para justificar ese miedo y para que creas en el miedo representándolo en algo? Por ejemplo, miedo a la gente, miedo a hablar en público. Yo, el ego diría así, yo tengo miedo a estar con gente, yo tengo miedo a estar en público, yo tengo miedo a subir un avión, yo tengo miedo a viajar en auto. Pero eso es una mentira. En realidad yo tengo miedo a lo que siento, porque en realidad el miedo es sentimiento, es sensación, es emoción. Entonces, luchar contra ese miedo, luchar contra eso, es una mentira, es una falsedad. Estás luchando contra los molinos de viento y no tiene sentido. Lo que hay que hacer es reconocer, observar y estar presente. Entonces, no vas a estar luchando y el ego, ese yo falso, se va a confundir y se va a tener que ir, porque estás desde tu centro, desde tu ser, observando, sin luchar. Espero ser claro. A veces estos videos hay que verlos varias veces. Yo, yo siempre recomiendo repasen los videos. Siempre recomiendo véanlo todas las veces que se pueda. Es lo mismo que cuando tenés un libro. Lo lees una vez y entendés una cosa. Lo lees dos y entendés otra. Lo lees tres y entendés más. Y mucha gente me ha comentado, me ha dicho que a medida que más ve los videos, otras cosas va entendiendo. Y claro, es así. El ego se va apartando, el ego va quedando de lado. Y la espiritualidad, el espíritu del ser, va surgiendo. ¿Por qué, por qué es necesario? ¿Por qué es tan necesario sostener, tener algo que no es eterno? Los síntomas no son eternos, el miedo no es eterno, la inseguridad no es eterna, nada es eterno. Lo que sí es eterno es el ser. Entonces, uno de los conflictos, y esto tiene que ver con la espiritualidad que se presentan, y tiene mucho que ver con la espiritualidad, es que vos sos eterno, eterna, lo demás no. Tu ser, lo que realmente sos, la conciencia, a la conciencia la puedes llamar espíritu, es eterno. Lo demás no. Todo es impermanente. Todas las cosas son impermanentes. Y todo tiene un porqué. Todo tiene una lógica. Y esa es otra de las luchas. Hay una parte de tu vida que es eterna y una parte que no. Entonces, ¿por qué luchar contra lo que no es eterno? No tiene ningún sentido. Y este es otro de los conflictos espirituales que se plantea. Y esto se descubre con la observación.
con la presencia, con la permanencia en el lugar. A veces hay que desafiarse, a veces hay que decir, suponiendo que tengas miedo a manejar un auto, no sé, a veces hay que decir, voy a manejar desde, voy a salir a manejar, voy a desafiarme a sentir. Y en el momento que te desafías a sentir y lo haces, ese es el momento de observar, estar presente. ¿Qué siento? ¿Quién siente? Cuando vos planteas quién siente, seguramente la respuesta es yo. Y ahí es donde uno dice yo. ¿Quién siente yo? Y va a sentir como que hay dos yo. Uno es el eterno y otro es el impermanente. Uno es el ser, el centro, la conciencia, y otro es el ego. Cuando descubrimos esto y vamos sintiendo el miedo manejando, nos vamos a dar cuenta que en realidad no estamos teniendo miedo a manejar, sino que estamos teniendo miedo a sentir. Una vez que nos damos cuenta que estamos teniendo miedo a sentir, comenzamos a pensar en qué sentimos, qué es lo que siento. Una vez que observo lo que siento y permanezco en lo que siento y me siento dentro de lo que siento, me siento ahí en el medio de todo ese caos, empiezo a observar el caos y empiezan a aparecer ramificaciones y nos damos cuenta de que lo que siento en realidad no es lo que siento, sino que es una representación. Nos damos cuenta que el miedo se disfraza. El miedo enmascara, el miedo niega otras cosas que si podemos observar esas otras cosas, el miedo no tiene otra oportunidad que irse. No le queda otra posibilidad que retirarse, porque estamos descubriendo que hasta el miedo, el mismo miedo es una mentira. Si todo lo que podés pensar tiene que ver con el pasado, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Y el miedo tiene mucho que ver, de hecho tiene todo que ver con el pasado y con el futuro, con el apego, con el yo, con el ego. Entonces, luchar contra el ego, querer eliminar el ego o el yo erróneo, cuando dejas de enfrentar, cuando dejas de luchar, todo empieza a desaparecer, porque uno comienza a aceptar y al ego no le queda otra que retirarse. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Sacar esa obstrucción, que es el ego. Y el ego se convierte en este caso, se convierte en ignorancia. Una palabra que parece ser fea, fuerte, pero no lo es. Porque ¿qué es lo que estoy ignorando? ¿Cuál es la ignorancia? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no veo? Otra cosa que hay que plantearse. ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que me perdí? ¿En dónde me perdí? ¿Qué me hizo desviar? El mismo ego y el mundo egotista, el mundo de las apariencias. Es como, es como estar en el cine, ver una pantalla, ver una película
y darte cuenta que todo es apariencia. ¿Cuál es la realidad de una película vista en una pantalla del cine? ¿Cuál es la realidad? La pantalla. Lo demás es apariencia. Y esto es lo que hay que hacer para que el ego o la obstrucción hacia la realidad, hacia el despertar, hacia la iluminación pueda darse, es quitar esa obstrucción. Ignorancia y el pensamiento yo es lo mismo. Porque el pensamiento yo esto, yo aquello, yo siento, yo doy, yo saco, yo... Ese pensamiento yo es irreal. Si es irreal, es ignorancia. Y ahí está el secreto de la observación y la permanencia. Como te dije en el video anterior, observar, como hacía Buda, observaba todas las cosas, todo lo observaba. Y ese es el secreto para descubrir la verdad, la realidad y llegar a la liberación. Observar, permanecer. Esto no es solo para los que tienen pánico, ansiedad, fobia y demás. Esto es para absoluto crecimiento personal, para todo el mundo, para tu trabajo, para los estudios, para todo el mundo. Yo te digo que cuanto más veas los videos, más vas a ir descubriéndote. Y te vuelvo a repetir, no creas nada de lo que te digo, cree en tu interior. Estoy acá para ayudarte, nada más que para eso, para darte una mano. Es importante, es muy, pero muy, muy importante hacer el ejercicio diario por la mañana, despertarte, poner los pies descalzos en el suelo. Es muy importante hacerlo. Poner los pies descalzos en el suelo y decís gracias, gracias, gracias. Nada más, no gracias a esto, solo gracias. Sin agradecerle a nada. Solo dar gracias por dar gracias. Ya voy a subir un video sobre el agradecimiento y cuál es la fuerza, la importancia del agradecimiento. Todo pensamiento es algo así como un espíritu que aparece, te da sensaciones, en el cuerpo y el cuerpo es el otro yo erróneo porque el cuerpo te dice siento esto y ese yo erróneo que vos tenés también dice yo siento esto. Entonces aparece algo así como dos conciencias. La conciencia de el yo erróneo y el yo cuerpo. Y para esto es la práctica espiritual, para poder entender que el yo erróneo y el yo cuerpo son dos yo irreales. Y la espiritualidad sirve para entender esto, retirarse hacia el interior, observarte a vos observando y así encontrar el centro, tu centro, que te permita desde la libertad, desde la libertad del ser, que te permita desde la libertad del ser observar no solo tu situación
personal, sino todas las situaciones. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo tengo una situación, cualquiera fuera, cualquiera, suponiendo que tenga una situación conflictiva frente a los alumnos, los alumnos que tengan conflictos, yo, yo paro la clase y pregunto, ¿cuál es el conflicto? Y una vez que yo pregunto cuál es el conflicto, yo me retiro de la clase y observo todo el panorama. Me siento en medio de todo, de todas las expresiones, de todos los conflictos. Y increíblemente puedo escuchar todas las voces y me doy cuenta que el conflicto en realidad no es un conflicto. Y así es como en todas las situaciones uno puede hacer una retirada, estar en medio del caos, en paz y desde la libertad. ¿Desde la libertad de qué? La libertad del yo falso, del yo erróneo, la libertad del ego. Porque si yo puedo mantenerme en mi centro, desde ahí observo, desde mi centro. Cuando observo desde mi conciencia, desde mi ser, es cuando soy libre. Y es cuando puedo darme cuenta de la realidad, de lo que siento, de lo que veo, de lo que escucho. Entonces, destruir la mente no tiene sentido. Retirarse dentro de uno, autoexaminarse, autoindagar, introspección, inmanencia, significa buscar tu centro, tu espíritu, tu luz, el verdadero ser que sos. Esto es la espiritualidad. Eliminar la mente, eliminar el yo erróneo o luchar solo buscando tu centro con la autoindagación, quién soy yo, qué soy yo, para qué estoy yo. Solo con eso vas a estar conectándote con tu ser superior, con tu centro. La mente es solo una proyección, es solo la proyección del ego. La mente es esa proyección de pensamientos y situaciones aprendidas que hay que trascender. Hay que descubrir que lo que pensás y lo que sentís en realidad no es lo que pensás y lo que sentís, sino que es una proyección. Y a medida que puedas ejercitar la meditación, la autoindagación, la espiritualidad, la mente y los pensamientos egoístas van a ir desapareciendo. Y vas a ir encontrando que todo lo que sentís no es lo que sentís, todo lo que ves no es lo que ves, y todo lo que crees que es, no es. Autoindagación, introspección, atención, observación. Son la fuente de la autorrealización, son la fuente de la iluminación.
solo calma, paz, tranquilidad y quién soy yo. Yo voy a seguir subiendo videos, obviamente, que te permitan autoindagar, aceptar y hacer introspecciones profundas que te permitan también, que te dejen ver, entender cuál es el verdadero origen de tu fobia, tu miedo, tu depresión, tu ansiedad. Que, ya te voy adelantando, no es lo que crees que es. Hay que ir muy al fondo de uno para descubrirse y descubrir. Te había dicho hace un ratito que para hacer una introducción sobre esto, que si el miedo es la negación de otras cosas, porque el miedo se enmascara, porque el ego, que es el miedo, y el miedo que es el ego, se disfraza. eh, si es la negación de otras cosas, lo mejor es animarse a sentirlo para poder descubrirse a uno mismo, animarse a sentirlo. Si le tenés miedo a lo que fuese que le tenés miedo, si le tenés miedo al mismo miedo, lo mejor es animarse a sentirlo para poder descubrirlo, para darse cuenta que en realidad el miedo es rechazo, abandono, culpa, inseguridad u otras cosas que se pueden descubrir. Eh, y además uno descubre así que puede ser honesto con uno mismo, sintiendo lo que siente, sin negar, sin rechazar, sin enfrentar. Para esto el secreto es dejarse tomar por la vida, así como es, así sencillamente, aunque te cueste entender esto, déjate tomar por la vida, sintiendo lo que sentís. Y cuando te dejes tomar por la vida, así como es, vas a descubrir cuál es la negación, qué negás. Todos los miedos, todos tus miedos, todos, cualquiera fuese, tienen un solo origen y están fundados en una sola cosa. ¿Sabes cuál es? El miedo. El miedo en sí. Todo lo que vos puedas sentir que tenga que ver con el miedo y cualquiera fuese el nombre que le quieras poner, miedo a la gente, fobia, miedo a los perros, fobia, miedo a viajar, fobia, ataque de pánico, angustia, todo está fundado en el miedo en sí. Pero ese miedo es el ego y ese ego es el yo erróneo. Entonces, la cuestión es darte cuenta de qué está disfrazado, de qué está disfrazado tu miedo. Eh, cuando te digo que tenés que dejarte tomar por la vida y cuando la vida te toma y te toma, en este caso con miedo, y negás el miedo, negas tu vida. Entonces se produce también un conflicto. Se produce un conflicto que al ego le va a venir bien, le hace bárbaro, eh, que no te va a dejar ver la realidad. Todo esto que te está pasando es un aprendizaje. Todo esto que te está asustando es
el reconocimiento del ser, de tu ser. Es la trascendencia. Entonces, otra de las reglas es la aceptación. Aceptar. Si revisas para atrás, haciendo el ejercicio de ver lo que a mí no me gusta ver, que no es que no me gusta, también es una irrealidad, pero si hacemos el ejercicio de traer al presente el pasado, te vas a dar cuenta que todo el tiempo estuviste aprendiendo. Todo el tiempo estuviste aprendiendo. Ahora, ¿qué tenés que plantearte? La pregunta que tenés que hacerte es, ¿qué aprendí? Cuando te haces la pregunta, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que he aprendido? Te vas a poder dar cuenta que pudiste haber aprendido de tu ser o de tu ego. Pudiste haber aprendido puro miedo o puro ser, pura inconsciencia o pura conciencia. Dándote cuenta de esto vas a poder hacer tu inmanencia, tu introspección y sacar tus conclusiones y quizás generar el cambio que tanto necesitas. Te dejo con esto. La vida es, la vida sucede, la vida te alcanza, con todos sus matices. Confiar en la vida, en esa vida esencial, en la vida eterna, en tu conciencia, en tu ser, en tu espíritu, es confiar en vos. La verdad es que nada está para hacerte mal, porque no se le puede hacer mal al bien, porque el bien ya es bien en sí. Y tu conciencia, tu ser, tu espiritualidad es bien, absoluto, paz, amor y eternidad. Así que hace un salto y reconocete a vos y haz el ejercicio de, si estás con tus miedos, o aunque no estés con ellos, cuando recuerdes el miedo, sentate ahí, observalo, abrazalo y fíjate que el miedo te está diciendo otra cosa, cualquier miedo que fuese, te está enseñando otra cosa. Te dejo con ese ejercicio para esta semana. Muy bien, hasta acá con esta parte de la espiritualidad. Ahora vienen todos los agradecimientos por los mensajes. Gracias a todos por todos los mensajes tan lindos. Gracias a la gente que tiene la intención de hacer una donación. Yo quiero decirte a vos que ves este video, me gustaría que puedas compartirlo en los Facebook, que estés, no sé en cuál estarás. Es copiar el enlace y pegarlo en el Facebook. Porque resulta ser que el otro día, en un Facebook, alguien me preguntó si yo pedía donación y le dije que sí, que yo le dije, yo vivo de mi sueldo y mi sueldo es muy ajustado, es un sueldo que me permite pagar el alquiler, me permite eh, comer, eh, vestirme, mantener mi familia y nada más. Yo no tengo auto, no tengo lujos. Me bloqueó, me bloqueó del Facebook. Vaya a saber por qué, vaya a saber qué enojo habrá en su vida. Eh, Habrá pensado que, no sé, que yo estaría haciéndome rico con esto. Y la verdad que, como siempre digo, las pocas donaciones que he recibido, y no, yo no sé si publicar los nombres, no sé si decirlo, pero son muy pocos. Esas donaciones están en esta cámara con la que estoy grabando, en este micrófono con el que estoy grabando, y en la computadora en donde edito los videos que grabo. Ahí están. Y son muy pocas, te aseguro. Así que bueno. Por otro lado, agradecer a quien tiene la intención de hacer una donación y me dice que no tiene tarjeta. No importa.
no hagas nada, no es obligación. Ya la intención es suficiente. La intención ya es energía positiva. Eh, Así que solo agradecimiento. Ah, y me preguntaron, muchos me preguntan cómo hacer para donar. O entras al enlace que te dejo abajo, haces clic ahí y vas a encontrar uno a donar. Y si no, acá mismo en el YouTube, en donde está mi foto y donde está mi portada, dice, ¿me haces una donación? Creo que dice. Haces clic ahí y, y yo te aseguro que todo lo que puedan donar es para seguir con el proyecto. No es para otra cosa. Yo vivo de mi sueldo docente y soy muy feliz con eso. Y eso que en Argentina no alcanza. Pero bueno, no necesito más que eso. ¿Qué otra cosa uno puede necesitar? Así que les mando un abrazo enorme. Gracias a todos por los mensajes y gracias por compartir, por suscribirte al canal. Hay que suscribirse y por la intención de donar si es que podés hacerlo. Y a los que han donado, mi eterno agradecimiento porque gracias a esas donaciones está esta cámara, está este micrófono y está esta computadora con la que puedo editar y seguir ayudando. Tengo que comprar otros equipos, pero bueno, ya vendrá. Hay que confiar y nada más que eso. Un beso enorme para todos. Gracias y nos encontramos en el próximo video. Hay que practicar mucho. Yo les voy a dar una mano para que así sea. Namaste. Nos vemos en el próximo.